Muy buenas noches, mis amadas líderes. Espero que se encuentren muy bien. Seguimos en este maravilloso viaje al corazón del Padre. Y esta noche vamos a revisar un nuevo atributo, el atributo número 4, que es la misericordia de Dios. Comenzamos la parte número 1 en la página 71 hasta la página 80. Y para introducirles este tema, me gustaría darles una definición que yo encontré de qué es la misericordia. Y la definición dice así, según la Real Academia Española: virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. ¿Sí? Entonces está diciendo que es una virtud, que es un atributo. Aquí Tozer nos está explicando que la misericordia, nuevamente, como los demás, no es algo que Dios tiene, es algo que Dios es. No es algo que Dios tiene, es algo que Dios es. Pero antes de empezar con los 3 puntos que vamos a revisar hoy, parte de la introducción fue que quise investigar un poquito, a ver, quiénes son las personas que nosotros en el mundo consideramos que son personas misericordiosas. Encontré 3 casos muy interesantes. El primero, y de manera interesante los 3, de la Iglesia Católica. La primera era una llamada Santa Faustina, ¿sí? Y la denominaron la mensajera de la misericordia, porque ella decía que se encontró con Jesús y que Jesús se le presentó de manera de un niño pobre. Y cuando ella le da el alimento y le ofrece algo de comer, es cuando Jesús se revela y le dice: yo soy Jesús, pero esto que estás haciendo con el pobre, esto lo estás haciendo como para mí. Y de ahí en adelante ella decide expresar ese corazón misericordioso, y aún trabajando como la portera del convento. Quiere decir que era la persona que estaba encargada de cuidar la puerta, de abrir, de cerrar, de recibir a las personas. Ese era su servicio. Y ella dijo que la manera de ser misericordiosa era a través de las obras, de las palabras y de la oración. Una segunda persona que pude encontrar era San Juan Pablo II. Y fue un hombre que lo consideraron muy misericordioso. Pues en 1980, Juan Pablo II, el Papa, publica una carta, y en esa carta él anima a todos los fieles de la iglesia a volver al amor misericordioso de Dios. Así que es una carta que impactó a muchas personas que eran seguidores, porque era una carta llena de amor y era un llamado a la misericordia de Dios. Y la tercera persona que quizás todos los hemos escuchado es Santa Teresa de Calcuta, o como nosotros le decimos, la Madre Teresa de Calcuta. Es una mujer que fue increíblemente reconocida por su misericordia, especialmente porque ella trabajaba con personas pobres que estaban botadas en el camino, que olían mal, enfermos, leprosos, y dice que ella fue reconocida por el servicio que daba a los pobres con alegría, y esa parte fue la que más me impactó. ¿Por qué comienzo con estas 3 personas? Bueno, nos maravillamos realmente de que las personas muestren esa misericordia en el día a día con los demás. Pero esa misericordia nosotros no la tenemos y no es un atributo nuestro. Únicamente lo podemos recibir de parte de Dios, quien es misericordioso por excelencia. Y al recibirlo, nosotros lo podemos dar a los demás. De hecho, el Señor sí nos llama a vivir de una manera misericordiosa con los demás. Pero a diferencia de la definición que les di, Tozer nos da otra aquí en su libro. En la página, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero en la página 75 él nos dice que la misericordia son 3 cosas. Lo primero, inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior, ¿sí? Inclinarse, bajar al nivel de esa persona que está en una situación o en un nivel inferior. Lo segundo es sentir piedad por alguien. Es sentir que esa persona tiene alguna necesidad y yo tengo piedad de su situación.
Y tercero es ser activamente compasivo. Y esto me llamó mucho la atención, así que lo vamos a ver más a detalle. Vamos a empezar con el punto número 1, que yo lo he llamado misericordia ilimitada. Misericordia ilimitada. Pues acá Tozer nos explica que muchas veces tenemos ese pensamiento errado de que el Antiguo Testamento es la ley, es la severidad de Dios, pero que el Nuevo Testamento es amor y es misericordia. Pero así como hemos visto en otros capítulos, una y otra vez el autor nos dice, Dios no cambia. Su misericordia es igual en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. De hecho, es interesante porque él dice, aún se repiten más veces la palabra misericordia en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Vamos a leer ahora sí el Salmo 103 del verso 8 al 13. Ese está al inicio del capítulo, pero lo leo en la versión nueva, versión internacional. Y dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor. Es una misericordia ilimitada la que el Señor está mostrando. Él es compasivo y Él es misericordioso. ¿Y qué quiere decir que su misericordia es ilimitada? Quiere decir, número 1, no se agota, no le hace falta. Ya, me cansé, se me acabó la misericordia. Así a veces somos nosotros, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con personas del trabajo. Pero a Dios no se le agota, tampoco no se pierde. Él no pierde, ay, se me perdió la misericordia. Tampoco disminuye, hoy tengo menos, ni tampoco se aumenta, ahora tengo más. No se altera la calidad de su misericordia. Entonces podemos decir, su misericordia es ilimitada, su misericordia es infinita. Y si nosotros vemos a las personas como las que yo les nombré, y hay muchas más, donde esa misericordia era tan tangible, imagínense cómo es verdaderamente la misericordia de nuestro Señor. ¡Wow! Siempre existió y siempre va a existir. No va a cambiar su misericordia. No va a ser más misericordioso en algún momento que otro. Y eso es muy lindo porque nos da a nosotras la seguridad y la certeza de que podemos venir a su misericordia. Pues en el capítulo anterior, recuerdan, hablamos de la justicia. Y decíamos que la justicia es que Dios le da a cada quien lo que merece. ¿Recuerdan? Aun cuando nosotros podemos venir y humillarnos delante de Él, cuando Él nos castiga o cuando Él nos perdona, nos está dando nuestro merecido. Pues bien, la misericordia de Dios va de la mano, porque es cuando Dios no nos da lo que verdaderamente nos corresponde. Por eso acá lo dice en su palabra, ni nos paga según nuestras iniquidades. Entonces, esa es la misericordia ilimitada de nuestro Señor. Y Él dice acá en la página 74 que además de todo la bondad, que ya hemos visto la bondad de Dios, es la fuente de la misericordia. Qué lindo, ¿verdad? Porque esto nos quiere decir que Dios es bueno y bondadoso, que la raíz de su misericordia, se dan cuenta como todos esos atributos de Dios están conectados, demostrándonos que Dios es un Dios unitario. Bueno, vamos al punto número 2. Dios es compasivo activamente. Eso me encantó poderlo entender, porque muchas veces Él dice que las personas están pensando que Dios se deleita en la maldad, que Dios quiere dar el castigo. Tenemos una idea errónea de Dios.
Pero aquí Él nos dice, entonces, en la página 75, que Dios no hace tres cosas y es, Él no menosprecia al impío. Él no se regocija en que el impío muera. Y además de eso, tampoco Él disfruta del castigo. Muchas veces es importante que Dios dé el castigo, pero Él no se regocija en eso. Así que ahora vamos a leer, Dios es compasivo activamente, vamos a leer Éxodo 2 del 23 al 25. Dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto y los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda y sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus gemidos y quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios se compadece activamente, aquí la misma palabra en el Antiguo Testamento nos está diciendo que Él hizo varias cosas. Él oyó los gemidos de su pueblo Israel. Él recordó el pacto que había hecho. Él miró los sufrimientos que ellos estaban atravesando porque estaban desesperados y se compadeció de ellos. A tal punto que en el siguiente capítulo, Éxodo 3, vemos que él dice, ok, voy a escoger a Moisés y Moisés va a ir a liberar a mi pueblo de esa esclavitud, porque ya no quiero que sigan sufriendo. ¿Se dan cuenta cómo la compasión que va ligada de la misericordia en Dios es activa? Él no dice, ay, qué pesar me dan, adiós. No, Él toma acción, ¿verdad? Ahora, si lo aplicamos a nosotros, tenemos a Marcos 6:34. Esto es Nuevo Testamento. Por eso les quise dar un versículo en el Antiguo y otro en el Nuevo, para que no pensemos que eso es solamente cosa de antes. Esto aplica para hoy. Y en Marcos 6:34 dice, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Se dio cuenta, estas personas tienen hambre, estas personas están dispuestas, pero la verdad están perdidos. Tuvo compasión y misericordia de ellos y por eso Él mismo se volvió su pastor. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En ninguna área de mi vida Él me va a alimentar espiritualmente, emocionalmente y aún físicamente. Si vemos el resto de los evangelios, hay partes en las que Jesús dice, no se pueden ir sin comer, vamos a darles comida. ¿Por qué? Porque tenía misericordia de ellos, de sus necesidades. Dice que Jesús empezó a sanar y a liberar a muchos. ¿Por qué? Porque se compadecía, porque Él es misericordia ilimitada y también Él es misericordia y compasión, pero activa. Quiere decir en acción, no pasiva. Ahora, aquí va una importante pregunta. Si vamos al final de la página 76, él dice que hay muchas personas que son misericordiosas desde su cama, desde su sala, desde la comodidad de su carro. Esto es para que nosotras meditemos. ¿Será que yo he recibido la misericordia de Dios y la doy a los demás? ¿Será que yo me compadezco activamente de las personas que están en necesidad que Dios ha puesto en mi propia vida? A veces son muy fáciles para decir, voy a estar orando por ti, adiós. Pero a veces esa persona necesita algo más que una oración. A veces es una necesidad física y yo necesito sacar de mi bolsillo. A veces es algo que necesitan para su familia. A veces yo tengo que sacrificar tiempo para ir a cumplir lo que el Señor me ha encomendado, así como Él me ha demostrado su compasión y su misericordia activamente. Así que esa es una excelente pregunta que podemos hacerles a las mujeres y por favor seamos puntuales en estas preguntas, ¿sí? Díganme una vez en sus vidas donde ustedes han tenido la oportunidad de mostrar la misericordia de Dios a otra persona. Punto número 3 y último es,
cerca o lejos de su misericordia. Cerca o lejos. Pues acá Tozer nos dice en la página 78, dice que un hombre puede apartarse de la misericordia de Dios. Podemos hacer que la misericordia de Dios sea inoperante hacia nosotros por nuestra conducta, por nuestras decisiones, y nos da los ejemplos. El ejemplo es Israel, se alejó de Dios, empezaron a tener otros ídolos y otros dioses. El ejemplo es Sodoma y Gomorra. Dijeron, no, aquí nosotros queremos viva la vida loca. ¿Qué estamos viviendo el día de hoy? Gente que se está alejando por su conducta de la misericordia de Dios. Pero recordemos que ese no es el propósito de Dios. Aquí más adelante cuando hablamos, hablaba de Ezequiel 33:11. Y él lo que quiere decir es, yo no quiero que ninguno se pierda. Yo no quiero la muerte del impío. ¿Sí? En Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Entonces el Señor tiene ese deseo de que volvamos a Él, de que nos acerquemos a Él, de que aceptemos su misericordia. Y aquí Él nos explica, no es por la cruz que Dios se volvió compasivo porque vio a Jesús muriendo, fue al contrario, fue la misericordia. Por eso nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el amor, la misericordia tan grande, infinita, ilimitada, sin medida de Dios por nosotros como sus hijos, que dio a su Hijo. Sin la misericordia de Dios no habría cruz del Calvario, no habría resurrección, no habría perdón de pecados, no habría un camino claro hacia el Padre. La misericordia de Dios es la base de todo lo que Él nos ha entregado, porque Él dice, yo me deleito en que mi pueblo se deleite en mí. Entonces Él nos hace esa invitación, que nuestra conducta, que nuestras decisiones estén alineadas, que volvamos a Él, que vengamos a Él. Nosotros podemos estar en la iglesia y estar completamente descarriados, lejos del Señor. Por eso Él dice a su iglesia, ustedes de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Vengan a mí, deleítense de mí. Yo me deleito en bendecirles, en ser bondadoso. Por eso tantas bienaventuranzas en la palabra. Dice, bienaventurado el que está triste porque Dios le consuela. Bienaventurado el que tiene hambre y sed, Dios le va a alimentar. Bienaventurado, entonces Dios quiere que nosotros seamos bienaventurados. Es su misericordia el que mueve esto. Así que nosotros tenemos esa decisión. Para esto encontré dos versículos que no están aquí, así que anótenlos si los quieren utilizar en su enseñanza. El primero es Hebreos 4:16, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces esto es una invitación. Hebreos 4:16, acerquémonos, vengamos delante de Él para que recibamos esa misericordia. Y eso es lo que hizo el hijo pródigo. Se acercó y dijo, no más. Yo ya la embarré, yo metí la pata, pero yo voy porque necesito. Tengo hambre, estoy desesperado, estoy perdido. Entonces, acerquémonos. Es muy lindo cuando él está acabando esta primera parte, porque dice que nosotros a veces necesitamos más unos atributos de Dios que otros. Yo puedo decir que he experimentado la misericordia de Dios. Para mí ha sido uno de los atributos más grandes, porque era tan grande mi pecado que cuando recibí la misericordia de Dios, es lo que él dice acá, la misericordia de Dios es tan maravillosa, página 79, para un pecador que viene al hogar, que quiere escribir sobre ella y hablar de ella para siempre. No me puedo callar. Por eso nace Rayomai. No me puedo callar que el Señor me perdonó, que grande era mi pecado. Y dice, era lo que Él necesitaba tan desesperadamente en ese momento, y me identifico con esto. Ahora, qué pena que me
Me alegro tanto porque me da tanta alegría y yo celebro el ser libre. Y es mi deseo para cada mujer que se encuentra con nuestro ministerio y con cada grupo. El segundo es Mateo 9:13 y vamos a cerrar con esto. Y dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, acá estaba hablando Jesús y dijo, misericordia quiero. ¿Recuerdan cuando estuvo ese hombre caído y el samaritano para y le ayuda? Lo que ese hombre necesitaba en ese momento no era oración y seguimos de largo. Sí, Dios te bendiga. No. Necesitaba que alguien detuviera su camino y se bajara de ese caballo y le cargara y le ayudara y sanara esas heridas. El Señor lo quiere hacer en cada una de nosotras y también nos quiere ayudar a que nosotras seamos embajadoras de la misericordia de Dios. Así que este es el reto. Esta vez no es de escribir, es de hacer. En la próxima semana, después de esta lección, pongamos el reto a cada una y a cada una de nosotras que busquemos una oportunidad para demostrar esa compasión activamente con alguna persona, que nos encontremos en la calle, que nos encontremos en necesidad, que necesita un abrigo, que le compremos alimento, que tengamos algo tangible más allá de la oración en la que podamos dar. Y en eso recordemos la misericordia de lo que el Señor nos ha dado sin merecernos. Amén. Espero que sea una semana espectacular y que sigamos explorando la maravillosa misericordia de nuestro Señor. Chicas, les bendigo. Un abrazo. Feliz semana.